Buenas noches. Mi tema a tratar es para una crítica de la violencia, un ensayo de Walter Benjamin. Antes de empezar, quisiera dar algunos datos del autor para dar un contexto. Walter Benjamin fue un crítico, filósofo y ensayista alemán, conocido por sus aportes en cuanto a teoría estética, materialismo histórico y demás análisis filosóficos y sociales, realizados en su mayoría dentro de la línea de la Escuela de Frankfurt, una escuela de investigadores que estaban adheridos a teorías marxistas, al igual que teorías pues como Hegel, Freud, eh, con una ideología muy crítica y muy marcada. Dentro de la escuela de Frankfurt también cabe recordar algunos autores destacados como Horkheimer y Theodor Adorno. Bueno, para empezar, una crítica, para una crítica a la violencia, Walter Benjamin es reconocido como un texto influyente y político que es analizado actualmente, que pone en discusión el concepto del uso de la violencia, al igual que, que cómo permea la violencia en distintos aspectos de la vida y en especial cómo está instaurada dentro del ordenamiento jurídico. Para abrir el ensayo, Walter Benjamin eh, nos introduce haciendo un análisis específicamente de las dos posturas clásicas del derecho, las cuales son el justnaturalismo y el positivismo. Por un lado, el justnaturalismo eh, tiene como base el entendimiento de las circunstancias, la moralidad de cierta manera, y digamos que el hecho específico y la subjetividad aplicada al hecho como tal, al hecho por juzgar. Eh, Contrario a esto, el positivismo es una corriente del derecho mucho más tradicional, posible más fuerte, en la medida que, por ejemplo, en nuestro país es la teoría aplicada en nuestro ordenamiento jurídico. Es una teoría que consiste en la aplicación del derecho a partir del análisis objetivo y puntual y literal de las cosas. Entonces, el derecho positivo es el que prefiere eh, intenta evitar divagaciones, interpretaciones, eh, implicaciones, qué sé yo, morales, sino el derecho positivo se encarga de aplicar el uso de la ley y de lo que esté escrito, tal y como está. Eh, bueno, Walter Benjamin abre contándonos algo de cómo son estas dos posiciones del derecho. Rescata, rescata del positivismo el tema que va a tratar, que es la separación de la violencia legítima y la violencia no legítima. Eh, más allá, más allá de lo que está analizando Benjamin acorde a la distinción que hace el positivismo de legitimidad e ilegitimidad, pues cabe recordar que Kelsen fue el fundador quizás o el exponente más representativo de esta escuela de derecho, reconocía la coacción como el punto clave para la conformidad de un ordenamiento jurídico ideal, digamos. Eh, entonces,
Benjamin deja un poco de lado el justnaturalismo debido a que el justnaturalismo, según Benjamin, eh, aduce que si el fin es bueno, la violencia para alcanzar ese fin es justificable. Eh, a diferencia del positivismo que hace esta distinción que reitero entre violencia legal y legal. Benjamin de cierta manera hace una crítica a estas dos posiciones, aduciendo que en cualquier forma de derecho está implícita históricamente y también en la actualidad un matiz de violencia. Se hace una diferencia entre violencia natural y violencia jurídica. La violencia natural, digamos que es la violencia no autorizada. La violencia jurídica es lo que, lo que se pretende monopolizar, como dice Benjamin. Benjamin dice que los ordenamientos jurídicos actuales pretenden hacer uso de la violencia exclusiva, tener la violencia como un monopolio para afirmar la autonomía del derecho como fin. Entonces, digamos que ese uso de violencia simplemente es parte de afirmar el derecho y que no se vea afectado posiblemente el ordenamiento ni el status quo. Eh, bueno, esto para empezar el análisis del derecho, luego posterior enfatiza Benjamin más en la violencia, que, que Benjamin le da un matiz bien particular y es que la violencia a lo largo de la historia también es creadora o si bien no creadora, sí, bueno, sí, fundadora de derecho. Eh, Pone como ejemplo algún episodio histórico en el cual se enfrentan, no sé, cualquier dos bandos se enfrentan y, y quien triunfe, aunque somete al otro bando, pueden llegar a un pacto y es, digamos que es no se podría decir que progreso, pero digamos que el derecho y la destrucción es el primer paso de la creación. Entonces es lo que Benjamin llama un pacto de paz, que, que en pocas palabras es el fin, cuando el fin de la guerra llegar obligatoriamente a un consenso, y es como funciona nuestro ordenamiento jurídico y como la historia nos lo ha demostrado, que pues quienes han triunfado en la guerra o de quienes específicamente han podido someter a otros son quienes tienen el poder y pretenden conservarlo. Es parte de la violencia, es uso de esta herramienta de poder. Es otro, otro tema en el que especifica Benjamin y es cómo el poder al estar temeroso de perderse o de ser atacado, intenta monopolizar y ampliar cada vez su rango de derecho legítimo, pero monopolizado exclusivamente por parte del del estatus. Eh, bueno. Bueno, Benjamin destaca que posiblemente en la cotidianidad las personas comunes como nosotros nos demos cuenta de este valor implícito de la violencia en casi cualquier acto jurídico. La violencia es una latente y es una constante en cualquier actuación jurídica que aunque no hace mucho ruido no se le pone tanta atención, siempre está implícita. Benjamin la ejemplifica con un contrato entre dos amigos, los cuales no desconfían el uno del otro
ni ninguno tiene ninguna pretensión maliciosa pues con su amigo. Sin embargo hacen un contrato e inconscientemente está representando una acción violenta o por lo menos coercitiva en caso de que dicho pacto eh, no sea no sea concluido. Eh, Benjamin también habla algo sobre las instituciones, poniendo como ejemplo la policía, y allí hace referencia a algo muy importante, es que, que toda violencia es como medio un poder que funda o conserva el derecho. Entonces Benjamin, Benjamin hace una crítica a esta violencia como medio porque, por ejemplo, los policías pueden hacer decretos con carácter de ley y a veces el ejercicio, como ejemplifica Benjamin, el ejercicio de su carácter humano, pero su atribución de poder hace que se excedan y que la violencia se convierta sin duda en un arma muy perversa para el común de las personas. Posterior a esto, Benjamin se pregunta si es posible una regulación no violenta de los conflictos y, y afirma sin duda que es posible y lo demuestra con el uso cotidiano del lenguaje, que quizás es la otra parte fundamental del ensayo de Benjamin. Cómo el lenguaje en un principio ha podido ser conductor de los problemas y mediador sin llegar a puntos violentos. Lo ejemplifica con una mentira que suele ser un acto que dentro de la convención social es, es marcado negativamente. Sin embargo, si tú eres, si tú dices una mentira y te descubren, puedes llegar a un consenso y solucionar el problema sin tener que llegar a un punto violento o de una pena o de coerción o de miedo. Eh, Digamos que Benjamin aduce que la violencia es una herramienta que se vuelve perversa en la medida que, que, que el Estado intenta abarcarla y monopolizarla, y esto también es ejemplificado con, con las manifestaciones. Entonces Benjamin se refiere a que la cólera de los hombres se puede legitimar y se legitima precisamente con el carácter de verlos involucrados en caso de una acción violenta, puedan ser controlados y a fin de que al legitimarse se especifica que ellos no pueden hacer uso de su violencia, sino tienen un derecho a la huelga como lo hacen los obreros. Así esta manifestación sea por completo objetiva o crítica, eh, digamos que el papel del del status quo es ampliar su margen y, y redireccionar cualquier política al control exclusivo de armas y coerción únicamente por parte del Estado. Eh, la violencia como órgano fundador es parte también fundamental del ensayo. Benjamin habla de Prometeos, hablando de este mito pues conocido de tradición griega. Cómo Prometeo desafió el destino y la fortuna para entregar a los hombres un nuevo derecho. Entonces Benjamin allí hace una analogía entre los dioses y la oposición que con firmeza Prometeo asumió para entregar, para darle el fuego a la humanidad.
Entonces, en el fondo, este héroe y el uso de su violencia jurídica es a lo que le teme el ordenamiento. El ordenamiento le teme a que el pueblo se represente en la admiración por un delincuente. Es un temor constante que no está muy consciente en la mentalidad de las personas, pero es latente. Por último, Benjamin habla sobre el lenguaje y, y cierra su discurso haciendo una relación entre las divinidades y el origen mítico con la actualidad, demostrándonos que no las cosas, aunque han variado del todo no, y que la mitología y nuestra realidad siguen siendo constantemente similares. Eh, bueno, creo que no es más y me pasé el tiempo.